Saludos compañeros del y tutor del curso de antropología número 10.007-51 de la UNAD Colombia. Mi nombre es Mauro Andrés Imbachi. Aquí vamos a hablar acerca de lo que es la cultura, pero desde una visión antropológica. Hablaremos también de cómo ha evolucionado este concepto de cultura, de cuál es la diferencia entre sociedad y cultura. Además se aclarará brevemente algunos conceptos importantes dentro de este tema, como lo son la enculturación, el relativismo cultural y el etnocentrismo. Cabe resaltar que todos los señalamientos expuestos en este video parten de la lectura de dos importantes textos, los cuales son La naturaleza de la cultura, de Consuelo Martínez y María Ojeda Martín, y La concepción simbólica de la cultura, de Gilberto Jiménez. Iniciaremos explicando rápidamente algunos conceptos que son importantes aclarar, teniendo en cuenta que se referirán más adelante durante la exposición. Para empezar, básicamente se le denomina cultura a todos aquellos conocimientos, modos de vida, costumbres, etcétera, que caracterizan a un grupo socialmente organizado. Pero desde el ámbito antropológico, todos estos elementos forman un todo integrado, pero que es peculiar a cada grupo de convivencia. Bueno, ¿qué es enculturación? Se le denomina enculturación a la forma en que un individuo se adapta a una sociedad a partir del aprendizaje adquirido a través de las personas con las que él crece. Estos son las personas mayores o los iguales cuando le aventajan en conocimiento, ¿no? Esto le permite al individuo adaptarse perfectamente a las costumbres con las que convive el grupo. Este aprendizaje se da durante toda la vida del individuo. Y dura desde que nace hasta la muerte, ¿no? Esto nunca para de aprender. Esta enculturación del individuo es muy importante porque es ciertamente la que le da continuidad a la cultura, dejando en claro que las culturas generacionalmente se están alimentando y modificando. Estas no permanecen ni permanecerán estáticas, se van transformando históricamente, algunas de manera más lenta que otras, pues teniendo en cuenta distintos factores como pueden ser los ambientales, el encuentro con otros grupos sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué es el relativismo cultural? Esto vendría siendo como el punto de vista, la valoración, los juicios que cada grupo social tiene de lo que es aceptable o de lo que por el contrario se considera inaceptable para su convivencia. Por lo tanto, lo que podría ser aceptable en una sociedad sería condenada en otra. Un ejemplo que se me ocurre, la virginidad. Para cierto grupo esto es un factor determinante, inclusive condenable, ¿no? Para tomar una mujer como esposa, mientras que en otros grupos esto carecería de sentido y es totalmente irrelevante. ¿Qué es el etnocentrismo? Sería como la forma de juzgar y condenar las costumbres, las formas de convivencia o el modus vivendi de otras sociedades o grupos de convivencia, a partir de las normas, pautas de mi grupo. Es decir, las reglas, las conductas de mi grupo son las ideales, ¿no? Y universales para todos los demás grupos. Esto quiere decir que mi sociedad y mi cultura estarían por encima de las otras. La diferencia entre sociedad y cultura, pues la sociedad de alguna manera es un término polisémico, ¿no? Pero digamos que es como un agregado de individuos organizados en diversos grupos con una función social dentro de esta. Pues ellos están unidos por una serie de principios comunes que actúan para conseguir metas comunes y mantienen una cultura en común.
Entonces, por lo tanto, la cultura estaría inmersa dentro de la sociedad, la cultura haría parte de ella. Bueno, el concepto de cultura desde una concepción antropológica se inicia con la definición que Edward Taylor da en 1871 en su obra Cultura Primitiva, la cual reza literalmente de la siguiente manera: la cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Además, la postura de Taylor se escribía desde una posición evolucionista y lineal para todas las culturas, lo cual generó posteriormente una controversia debido a que otros antropólogos, entre ellos Frank Boas, consideraban que había una pluralidad histórica e individual en cada una de las culturas de los pueblos primitivos, lo que se denominaría como relativismo cultural. Esta interpretación mencionada de lo que es cultura se consideró como la etapa fundacional del concepto. Más tarde el concepto de cultura vendría a pasar por tres fases sucesivas: la fase concreta, la fase abstracta y la fase simbólica. En la primera, la fase abstracta, se tiende a considerar la cultura como las costumbres particulares que tienen los pueblos, retomando aquí la postura tayloriana de la cultura. Ya en la segunda fase, la fase abstracta, y desplazando la atención que se tenía en las costumbres, los antropólogos se centran especialmente en los comportamientos, los cuales son regulados por las normas y los valores que posee cada grupo de convivencia. Para los años 70 y tras la aparición del libro de Cleese Gears titulado The Interpretation of Culture, el concepto de cultura se orienta hacia una postura simbólica. Esta es la tercera fase, ¿no? Aquí la cultura se define como una telaraña de significados que se han establecido socialmente, los cuales deben ser interpretados por los antropólogos. En los años 90, la denominada antropología moderna critica fuertemente las posturas que se tenían acerca de la cultura, tildándolas de posturas etnocéntricas, como señalamientos arbitrarios y generalizantes de lo que es la cultura, lo que generaría una pérdida de confianza en las investigaciones antropológicas. Casi paralelo a las críticas de los antropólogos posmodernos, la concepción que se tenía de la cultura simbólica deja de ser exclusiva de la antropología y pasa a ser alimentada por otras áreas del conocimiento, otras disciplinas, ¿no? Entre ellas las de las ciencias sociales y sus distintas ramas de estudio, las cuales darían un giro y una descentralización a las investigaciones que hasta entonces eran exclusivas de la antropología. Entonces, lo que sucede finalmente es que la antropología se soporta de otras ciencias auxiliares para enriquecer las investigaciones y dar más credibilidad y objetividad a las conclusiones que de estas se generan. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Fue un gusto. Hasta una próxima ocasión.